Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un video muy especial porque vamos a hablar de algunos de los videojuegos clásicos de DC Comics y Marvel. En esta ocasión no estoy sola, ya que me acompaña alguien que sabe muchísimo de retro gaming y es un querido amigo mío. Su nombre es Pixel y en su canal encontrarán la primera parte de esta colaboración. Así que si aún no han visto su video, los invito a que pasen por allá. Y sin nada más que decir, comenzamos con esta travesía. Justice League Heroes, lanzado en 2006 para PlayStation 2, Xbox y PSP, es un juego de acción y rol en el que los jugadores controlan a varios miembros de la Liga de la Justicia en misiones llenas de combate. Desarrollado por Snowblind Studios, este título se inspira en juegos como X-Men Legends, permitiendo a los jugadores disfrutar de combates en equipo y habilidades únicas de cada héroe. La historia de este juego fue escrita por el famoso escritor de cómics Tony McDuffie, quien también escribió episodios de la serie animada Justice League Unlimited. Esto era genial para los fans porque McDuffie conocía muy bien a los personajes y lograba que la historia se sintiera auténtica. En el juego, los superhéroes deben impedir que Brainiac, el villano principal y un dolor de cabeza, si me permiten decirlo, junto a Darkseid, como odio a esos dos tipos, lleve a cabo un plan devastador que amenace toda la Tierra. ¡Dominio total del mundo! A lo largo del juego, la Liga descubre que Brainiac está usando a otros villanos clásicos de DC como Lex Luthor y Marcianos Blancos para lograr su objetivo. Los jugadores pueden elegir entre miembros icónicos de la Liga como Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, el Detective Marciano y Satana. Cada héroe tiene habilidades específicas que pueden mejorarse conforme avanza el juego. Aunque recibió críticas mixtas, Justice League Heroes fue apreciado por los fans de DC y los videojuegos de rol. La jugabilidad en equipo y el enfoque en el combate, sumado a la posibilidad de controlar a varios héroes de DC, hicieron que muchos fans disfrutaran de la experiencia. Este juego me encanta, ya que lo tuve original en su tiempo. Spider-Man para PlayStation 1, lanzado en el año 2000. Es uno de los primeros juegos que capturaba fielmente el universo del personaje y sobre todo su jugabilidad dinámica. Este gran juego te atrapaba directamente, gracias a la historia, donde seguíamos a Peter Parker mientras intentaba limpiar su nombre luego de ser acusado falsamente de un robo y de tener un plan maestro que involucraba a villanos como Venom, al Dr. Octopus y a Carnage. Además, presentando también una jugabilidad variada que permitía trepar muros y balancearse entre edificios. La verdad, todo esto era tan genial, y que por cierto, estas características brindaron una experiencia de movilidad revolucionaria para su época. Otro de los aspectos interesantes que pudimos disfrutar es su enfoque en la exploración vertical, que consiste en las habilidades de Spider-Man para moverse libremente entre estructuras altas, así como el poder usar una variedad de ataques y combos con telaraña. Sin embargo, todo esto se complementó aún más, con un diseño de niveles que incluía tanto combate como la resolución de acertijos, que nos invitaban siempre a usar nuestro mejor ingenio, y sobre todo los poderes de Spider-Man para poder avanzar. Y cómo olvidar aquellos cameos de otros héroes como Daredevil y Human Torch. Sin duda fueron momentos bastante épicos y memorables. Dicho lo anterior, algo que llama la atención también es que la narrativa se desarrolló en un estilo de cómic con viñetas y voces en off, dándole un toque auténtico y atractivo, junto con esa genial atmósfera que fue apoyada por gráficos sólidos y una banda sonora intensa que complementa la acción en cada momento. Al final, Spider-Man para PlayStation 1 fue tan importante que destacó no solo por capturar la esencia del personaje, sino por introducir mecánicas y un estilo de juego que sentaría las bases para futuros títulos. Saltamos ahora a 1995 con Justice League Task Force. Este fue uno de los primeros juegos de pelea en 2D para los héroes de DC, y si lo probaste, seguro recordarás que tenía un aire muy similar a Street Fighter 2. Salió en Sega Genesis y Super Nintendo, y tenías a héroes como Superman, Batman y Wonder Woman peleando entre ellos, con Darkseid como el villano principal. Lo interesante es que fue desarrollado por Blizzard, sí, el mismo Blizzard que luego creó juegos como Diablo y Warcraft. Cada personaje tenía poderes únicos, Superman con su visión de calor, Batman con sus gadgets y Wonder Woman usando su lazo. Pero había un problema, el balance entre personajes era bastante desigual. Superman y Wonder Woman eran muchísimo más fuertes que el resto, lo cual hacía que algunos enfrentamientos fueran bastante injustos. Aunque la historia era sencilla, donde Darkseid manipulaba a los héroes para que lucharan entre ellos, los fans lo disfrutaron porque era la primera vez que veíamos a los héroes de la Liga de la Justicia enfrentándose al estilo de juegos de pelea clásicos. El siguiente videojuego también es muy bueno.
Lleva por nombre Marvel Super Heroes War of the Gems, lanzado en 1996 para Super Nintendo. Es un juego de acción y beat'em up inspirado también en el universo de Marvel, basado en la popular saga del cómic del Guantelete del Infinito, en el que controlamos a héroes como Spider-Man, Wolverine, Iron Man, Hulk y Capitán América, quienes deben evitar que Thanos reúna las gemas del infinito y así desate el caos. Cada uno de estos héroes tiene habilidades y movimientos característicos, lo cual ofrece distintas experiencias de combate y estrategia. El juego también destaca por su mezcla de plataformas y combates cuerpo a cuerpo, donde podemos hacerle frente a hordas de enemigos y superar obstáculos en niveles variados que van desde fábricas hasta paisajes alienígenas. Además, una mecánica interesante es la posibilidad de usar las gemas del infinito recolectadas, que otorgan poderes especiales a los héroes y los fortalecen para las peleas. Por otra parte, los niveles terminan en batallas con jefes icónicos como el Doctor Doom, Magus y Thanos, que son quienes nos invitan a tener un buen desafío muy interesante a lo largo de esta aventura. Otra cosa es que el estilo visual me encanta, ya que se trata de un juego con escenarios muy coloridos y detallados, capturando también la esencia de los personajes de Marvel y de los cómics en general. Sin embargo, hay que destacar también que la dificultad progresiva y la variedad de protagonistas a elegir agregan rejugabilidad al título, lo que motiva a probar cada personaje y experimentar distintas estrategias. Por todo esto y mucho más, War of the Gems es considerado un clásico por su enfoque único en el universo Marvel, sus mecánicas de combate diversas y su representación de la icónica saga del Guantelete del Infinito en un juego accesible y lleno de acción, convirtiéndolo así en una joya que no debes perderte.